Muy bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy tenemos la primera presentación de esta sesión de la institución educativa Barton. Las clases virtuales el día de hoy son del curso de comunicación. Quien les habla es la profesora Carolina Alcántara. Y el día de hoy, como tema inicial a esta sesión, tenemos el lenguaje, primera parte, en donde hablaremos sobre su definición y sus características. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad del ser humano para expresarse y comunicarse con los demás, a través de los signos articulados o de otro sistema de signos, es decir, es el soporte de la comunicación. Por ejemplo, los seres humanos han creado un sistema de signos, señales, ¿no? Son signos, gestos, lenguaje para las personas que son sordomudas. Luego tenemos también el sistema braille para las personas invidentes. Y luego también han creado un tipo de sistema secreto que es el código Morse, ¿no? El código Morse, como está aquí. El lenguaje se puede caracterizar de la siguiente manera. Se dice que es racional porque todos los seres humanos son seres pensantes, son seres capaces de poder construir un mensaje, son capaces de poder crear también, ¿no? El ser humano es un ser pensante que construye sus conocimientos. Caso contrario sucede con los animales que actúan por instinto según sus necesidades, ¿no? En cambio, la persona primero piensa antes de hablar, construye qué es lo que quiere manifestar. El lenguaje es universal porque todos los hombres, todos los seres humanos lo poseen en el mundo, de sus diferencias geográficas o culturales. Por ejemplo, ¿no? Una persona que se encuentra en Estados Unidos habla un tipo de lengua, una persona que se encuentra en el Perú habla también, en este caso, la lengua española, pero todos en sí tienen un mecanismo de comunicación. Ambos no se podrán comunicar en un mismo lenguaje, en una misma lengua, pero sí pueden hacerlo si es que de repente el peruano aprende el idioma de la persona que está en Estados Unidos, es decir, aprende el inglés. Es biarticulado porque se basa en dos articulaciones. La primera articulación, llamada morfemas, ¿no? Lo conforman los morfemas, que son las unidades significativas, es decir, son las unidades capaces de producir otros tipos de palabras, como por ejemplo, aquí tenemos un morfema, tenemos otro morfema y tenemos un tercer morfema. La palabra alumnos es poseedora de significado, ¿no? Por ejemplo, en este caso han puesto alumnos, puede ser de repente alumnas, alumno, nada más, o alumna, o alumnado, ¿no? De esta palabra se pueden desprender muchas otras más. Igual el morfema O expresa un género masculino, expresa también un número singular, y aquí el morfema S presenta pues nos da a entender un número plural. Luego tenemos las otras unidades que forman parte de la biarticulación, que son los fonemas, que son las unidades distintivas, ¿no? Es decir, cada sonido de una palabra. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la palabra del fonema S, como vemos aquí, estas imágenes inician con ese fonema. Silencio, sol, sal, silla. Y cada palabra tiene un número de fonemas. Por ejemplo, en el caso de la palabra silencio, ¿no? La palabra silencio tiene 7 fonemas. La palabra sol lo conforman 3 fonemas. La palabra sal también tiene 3 fonemas. Y la palabra silla tiene 4 fonemas. Entonces, llamo fonemas a cada letra que conforma una palabra. Luego tengo la característica
que me dice que el lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque está plasmado en la estructura genética del hombre, es decir, no se aprende, sino que ya es parte de él, viene predispuesto para elaborar un lenguaje. Es decir, el ser humano, ¿no?, es un ser racional, y no solo ello, sino que también nace con los órganos genéticamente, ha sido creado para poder elaborar un lenguaje, ¿no?, en cuanto a su estructura. Y hay otra parte que también se opone a la primera, porque si bien es cierto, el ser humano nace genéticamente, estructuralmente, para elaborar un lenguaje, ¿no?, crear un lenguaje, también, por otra parte, necesita un incentivo para que pueda desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, los bebés a temprana edad, pues ellos no pueden emitir palabras, no pueden construir oraciones, mucho menos, pero si ellos con el paso del tiempo tienen a un modelo al lado, van a poder desarrollarlo, ¿no? Entonces es innato, nace con los órganos, nace con la capacidad de desarrollarlo, pero también lo va a aprender de los demás, de su entorno, ¿no?, en la sociedad. Tenemos aquí unos ejercicios. Dice, número 1, ¿qué característica del lenguaje nos demuestra que este es exclusivamente humano? ¿Por qué decimos que es necesariamente humano? ¿Porque es universal? No, porque la característica universal me señalaba que lo poseemos todos los habitantes del planeta, ¿no? Entonces, no, sí, si bien es cierto, es una característica del lenguaje, pero no es la que me señala que es exclusivamente humano. Yo digo que es exclusivamente humano por algo bien notorio. Ahora, ¿es aprendido? Sí, es aprendido, pero no es la característica que se acerca a la exclusividad del ser humano, ya que en este caso, pues los animales también pueden aprender a copiar. Existen animales, ¿no?, que de repente imitan sonidos. Entonces yo no puedo señalarlo como aprendido. Racional es la característica que se acerca más, ¿no?, porque son los únicos seres pensantes, creadores de un conocimiento. Descriptivo no está, imitativo tampoco es. Entonces la alternativa será la alternativa C. Luego tenemos aquí al padre de la lingüística. Me dice, según Ferdinand de Saussure, el lenguaje se desarrolla producto de la socialización, es decir, de su entorno, ¿no? Se va a poner en manifiesto aquí. Esto nos demuestra que es, bueno, si se desarrolla producto de la socialización, producto del compartir con los demás, ¿no?, de la interacción con los demás, entonces me demuestra que el lenguaje es aprendido. Yo aprendo de ellos, yo aprendo del resto para poder elaborar un lenguaje, ¿no?, para poder perfeccionarlo. Número 3. Señala el enunciado incompatible con el lenguaje, es decir, que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Es exclusivamente humano? Sí, es exclusivamente humano. Solo el humano es capaz de desarrollar el lenguaje. Presenta naturaleza sonora y gráfica. El lenguaje sí tiene naturaleza sonora y también gráfica, ¿no?, a través de los sonidos y a través de los gráficos, como pueden ser en este caso las letras, no solamente enunciando, sino también escribiendo, dibujando, etc. C. Se originó como producto de la evolución. Como producto de la evolución, el lenguaje no, ya que siempre lo hemos tenido, ¿no? Es algo innato, no nace de repente, sino que es algo que ya se da en el ser humano. Constituye una habilidad racional e instintiva. Sí, el ser humano es racional y también es instintivo. Todas las personas lo poseen, es cierto. Entonces, ¿quién es incompatible aquí? Que se originó como producto de la evolución, ¿no? El lenguaje no se produce como producto de la evolución, no nace como producto de la evolución, perdón,
sino que el hombre ya nace físicamente y biológicamente para poder desarrollar. Número 4. El lenguaje se desdobla en unidades portadoras de significado denominadas de portadoras de significado. ¿Qué estructuras me daban a mí un significado diferente? Por ejemplo, el ejemplo anterior, teníamos la unidad significativa alumno, alumna. ¿Son diferentes? Sí, ¿no? Diferentes porque uno señala género femenino y la otra señala género masculino. Entonces acá me dice unidades portadoras de significado, diferentes significados, denominadas morfemas. Y en unidades distintivas, cada sonido diferente de una palabra llamado fonemas. Entonces la alternativa será la letra A. Y bien, chicos, esta es la presentación final de la clase. Espero que hayan comprendido.